y deseamos ver la evaluación del impacto de ese traumatismo para ver la extensión o el impacto sobre el pulmón como tal y su funcionamiento. Situaciones terapéuticas netamente como la extracción de cuerpos extraños, ya sean componentes orgánicos o inorgánicos, pacientes con hemoptisis masiva, en donde la endoscopía nos va a permitir identificar la zona de sangrado, pero también inyectar soluciones como adrenalina o balones para poder controlar el sangrado, pacientes que tengan estenosis y tengamos que hacer la recanalización de esas zonas pacientes para poder colocar prótesis internas en zonas estenóticas, pacientes que ameriten una intubación difícil, ya sea por masas a nivel cervical, en la zona bucal, etcétera, o pacientes que tengan abundantes secreciones que estén condicionando atelectasias. Todo ello va a representar una justificación para poder realizar estos procedimientos. También no solo se hace de manera ambulatoria, sino también en pacientes que estén críticamente enfermos. Por ejemplo, si yo deseo corroborar que el tubo endotraqueal esté en una localización óptima, puedo usar la broncoscopía para intubaciones difíciles, como les comentaba hace un momento, pacientes que tengan atelectasias masivas y hay que liberar las secreciones para poder permitir la reexpansión pulmonar, pacientes que tengan sospecha de neumonía intrahospitalaria, en donde hay gérmenes específicos y no hay mucha secreción, en donde hay que tomar muestras para estudio, pacientes en donde hay que realizar traqueostomías percutáneas vía endoscópica. Todo esto se puede hacer también en pacientes críticamente enfermos. Las contraindicaciones de este procedimiento, definitivamente tenemos contraindicaciones absolutas, las que sí o sí nos obligan a diferir el procedimiento. Uno, definitivamente es la negativa del paciente, que el paciente se niegue al procedimiento. Lo segundo es que no haya experticia para poder hacer el procedimiento, que el paciente se encuentre en un estado de insuficiencia respiratoria que no mejore con soporte oxigenatorio, o haya un trastorno de coagulación que condicione o nos exponga a mayor riesgo de sangrado. Existen contraindicaciones relativas que podemos mejorar y evitar complicaciones fatales, que se pueden optimizar y poder realizar el procedimiento con tranquilidad, como pacientes que hayan sufrido un infarto reciente, podemos esperar de hasta 4 semanas para poder realizar el procedimiento, o aquellos pacientes con arritmias que estén no controladas, en las que nos vamos a dar un chance de 2 a 4 semanas para poder controlarlos. Un paciente con asma o una insuficiencia respiratoria o un EPOC no controlado, vamos a tener por lo menos entre 4 a 8 semanas para poder controlarlos, y de ahí, si la situación lo amerita, realizar el procedimiento que es la broncoscopía. Para poder hacer este estudio o este procedimiento requerimos de una radiografía de tórax sí o sí, o en su defecto una tomografía, para poder identificar la zona de trabajo o bajo la sospecha del cuadro en el que estemos evaluando al paciente. Podemos hacer o debemos hacer algunos estudios complementarios como el perfil de coagulación, más aún si voy a hacer una biopsia, evaluar el nivel de urea y creatinina, porque sabemos que los niveles de urea pueden incrementar el riesgo de sangrado, una gasometría si mi paciente tiene una patología de fondo más crónica como un EPOC o un asmático, grupos sanguíneos si tengo la sospecha de que pueda haber sangrado posterior a un procedimiento como una biopsia. Realizar estudios de serología como VIH. Recuerden que todo procedimiento representa un riesgo de exposición a este tipo de pacientes, y en ciertas condiciones una espirometría previa. ¿Todo esto debo pedirlo? No, va a depender de qué tipo de procedimiento asociado a la fibrobroncoscopía como tal vamos a realizar, llámese una biopsia, llámese colocación de un stent, entre otros. Existen otras condiciones que sí o sí hay que tener en cuenta al momento de hacer este procedimiento, como la estabilización de las crisis de asma o exacerbaciones del EPOC, o esperar, como les decía, en situaciones de un infarto previo, por lo menos de 4 a 6 semanas posterior al evento. Y la hemoptisis, dependiendo, si es una hemoptisis masiva no hay que esperar, sino que vamos a tener que usar esta herramienta como un método de apoyo para controlar el sangrado. Y vamos a identificar los niveles de sedación según el tipo de paciente que tengamos.
Para la fibrobroncoscopía, en algunas situaciones, según las características del paciente que estemos evaluando, vamos a usar una premedicación con el uso de atropina que nos ayuda a controlar, uno, las secreciones y los reflejos vasovagales. Solo en condiciones específicas como pacientes con antecedentes de endocarditis, valvulopatías o fístulas arteriovenosas usaremos profilácticamente antibióticos. Respecto a la anestesia local, siempre usamos por lo general lidocaína a una dosis de 8 miligramos por kilo de peso, o podemos usarlo a través de sprays en atomizadores al 10% o en solución al 2% sin epinefrina. Todo esto lo hacemos con instilaciones tópicas, como ven en la imagen derecha, vamos colocando la silocaína para poder anestesiar y abolir el reflejo nauseoso. Ya para la sedación como tal, solemos usar el midazolam a una dosis de 0.5 hasta 1 miligramo por kilo de peso y vamos ascendiendo cada 2-3 minutos según la respuesta con una dosis tope máxima de hasta 10 miligramos. Podemos usar otros medicamentos, sí, pero con mayor cuidado y monitorización cardíaca, como el fentanilo, también podemos usar el propofol, podemos usar entre otros medicamentos, pero el que más usamos frecuentemente por su mejor control y por el antídoto que tenemos a la mano es el midazolam. Ya una vez que estemos realizando la broncoscopía, vamos a ingresar a través de la nariz o la boca, vamos a ingresar por cuerdas vocales y vamos a ir inspeccionando toda la vía aérea inferior, que es la tráquea, hasta los bronquios, hasta la división 3. Una vez que estemos en la zona de la lesión sospechosa, realizaremos instilación de suero fisiológico para realizar el lavado bronquial. Esa es la muestra que vamos a enviar a estudio. En ciertas condiciones, como sospecha de neoplasia, haremos un cepillado. Si es que encuentro alguna lesión endobronquial como una tumoración u otros, haremos biopsias. En ciertas circunstancias, si es que tuviéramos un equipo sofisticado, haremos biopsias ganglionares. Después del procedimiento, el paciente tiene que quedar en observación por lo menos 2 a 4 horas para evaluar que no haya riesgo de sangrado, no haya desaturación ni presencia de complicaciones, más aún si ha hecho una biopsia como un neumotórax, porque existen complicaciones desde broncoespasmo, laringoespasmo, puede desaturar por la instilación del cloruro de sodio, puede haber perforación bronquial si es que he hecho una biopsia incluso, entre otros. Entonces es importante la monitorización del paciente posterior a este procedimiento. ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Alguna duda? Ok. Todo claro. Denme 2 minutitos, un segundito.
Aló, ¿me escuchan, chicos? Sí, doctora. Ok, entonces continuamos con la toracocentesis y la biopsia pleural. Recuerden que el derrame pleural puede tener diferentes etiologías. Tenemos el grupo de los trasudados y también tenemos el grupo de los exudados. Dentro de los exudados tenemos a los cuadros a causa de bacterias, como la Mycobacterium tuberculosis, bacterias asociadas a una neumonía, como Streptococcus pneumoniae, entre otras. Podemos tener secundarios a hongos o parásitos, entre otros. También tenemos exudados a causa de una neoplasia, ya sea propio de pulmón o de otro origen. Enfermedades inmunológicas como el lupus o la artritis también pueden generar efusión pleural, y la exposición a otros cuerpos extraños como el amianto o la exposición a fármacos como tal o la falla cardíaca. Dentro de los trasudados ya saben que tenemos a la falla cardíaca, a la insuficiencia renal y a las hepatopatías. También existen otro grupo de enfermedades que pueden generar como una pancreatitis severa, por ejemplo, cuadros de fístulas gástrico-duodenales que tengan comunicación con pleura. Puede haber también enfermedades hepáticas, como les decía hace un momento, o enfermedades metabólicas como el paciente con mixedema o amiloidosis que puedan generar efusión pleural. Todo esto entonces va a representar una justificación para poder hacer el estudio del líquido pleural, en donde tengamos desconocimiento de su origen y necesitemos identificar su causa. Recuerden que este procedimiento no es netamente terapéutico, es más de diagnóstico. En ciertas situaciones puede ayudarnos a compensar o a optimizar un poco la función respiratoria, pero recuerden que el tratamiento es identificar la causa que esté produciendo la efusión pleural. Puede ayudarnos transitoriamente a la optimización a través de un drenaje evacuatorio, pero no es por completo, recuerden eso. Contraindicaciones para una toracocentesis es que haya alteración del INR que esté por encima de 1.5 o plaquetopenia por debajo de 20.000 que nos van a generar mayor riesgo de sangrado durante la punción. La otra contraindicación es que donde piensen punzar haya alguna lesión o zona infectada que nos genere más riesgo de contaminación de líquido pleural si es que ya no estaba contaminada y genere más riesgo de empiema, o que el paciente no tenga o no colabore con el procedimiento, ¿no? Para esto vamos a usar una serie de materiales. En esta diapositiva vamos a ver la lista de materiales que vamos a usar: gasas, guantes, heparina para poder usarlos en los frasquitos para evitar que se coagule la muestra, frascos estériles, esparadrapo. Dentro de los anestésicos usamos lidocaína al 2% sin epinefrina, atropina según el caso, no en todos los pacientes. Vamos a usar un catéter endovenoso para poder canalizar. Y si es que usáramos un drenaje, vamos a necesitar un frasco libre para poder almacenar ahí el líquido que vamos evacuando. Para esto vamos a posicionar al paciente en una posición sentada. Vamos a pedirle que se apoye sobre en este caso, una mesa u otra superficie, para que podamos exponer los arcos costales posteriores y de esta manera generar una buena apertura de los espacios intercostales. Recuerden que a nivel del sexto o quinto espacio intercostal, que es a nivel de la punta de la escápula, va a ser la zona ideal para realizar la punción. Previo a esto, se supone que hemos hecho el examen físico y hemos corroborado que en esa zona está abolido el murmullo vesicular. De ser así, ubicamos el punto de punción, hacemos la limpieza con yodopovidona. Posterior a ello, vamos a hacer la punción por encima de la costilla para poder evitar la lesión del famoso van que se encuentra por debajo de la costilla, y de esa manera, al hacer la punción, primero colocamos la anestesia local con la silocaína al 2% sin epinefrina, hacemos un pequeño abón y luego punzamos
por sobre el borde superior de la costilla. De esta manera vamos a ir aspirando mientras penetramos hasta lograr aspirar la secreción. De esta manera vamos a poder recolectar la muestra y lograr el estudio del mismo. Ya si es un drenaje, lo vamos a conectar a una venoclisis y esto a un sistema de recolección que puede ser un frasco libre o en este caso como una bolsa recolectora como lo que están evidenciando. Y de esta manera vamos a poder evacuar por lo menos máximo de 1.800 a 2.000 mililitros, porque por encima de esto, si lo hacemos más abruptamente a mayor volumen, recuerden que puede generarse un edema de reexpansión del pulmoncito. Existen situaciones en donde el líquido, cuando está mucho tiempo almacenado en la zona del espacio pleural, pueden formarse zonas de fibrina y generar loculaciones. Puede evidenciarse en la placa una extensa efusión pleural, pero al momento de punzar solo sale 2 cc, 3 cc o 5 cc y llama la atención. En esas situaciones usamos la ecografía para evaluar si existe tabicación interna que limite la extracción del líquido pleural o también podemos hacer uso concomitante de la ecografía en situaciones de líquido pleural escaso para toma de muestra diagnóstica. Ya la muestra recolectada lo vamos a mandar al laboratorio para hacer el estudio correspondiente para identificar si es un trasudado o exudado. Usaremos para ello los criterios de ley que bien manejan ustedes. Uno de los criterios es la relación del líquido pleural, del DH del líquido pleural dividido entre el DHL del líquido, en este caso de la sangre, y una relación menor a 0.6, eso habla de un trasudado. Si hago lo mismo con las proteínas pleurales entre las proteínas de la sangre, menor a 0.5, eso es un trasudado. Si evalúo el DHL del líquido pleural y es mayor a los 2/3 del límite superior normal, perdón, ahí es menor a, es menos de los 2/3 del límite superior normal del DHL, eso es trasudado, es menor, no es mayor como dice la tabla, y hay un error. Ahora, si supongamos que ese día no le pudimos hacer el análisis de sangre para evaluar el DHL o las proteínas, podemos hacer uso de colesterol únicamente del líquido pleural y si este es por encima de 43, dice acá, pero existen otras literaturas que hablan de 45 o 50, según el laboratorio. Pero si es por encima de ese rango, estamos hablando de exudado o si hablamos de la gradiente de albúmina, es decir, albúmina sérica menos albúmina pleural mayor a 1.2, eso es trasudado, y menor a 1.2, eso es exudado, ¿ya? Entonces, como les comentaba, es importante identificar o clasificar el líquido pleural como grupos de trasudado o grupos de exudado para que nos pueda orientar a la patología de base que esté ocasionando este cuadro. Existen otros marcadores que nos van a orientar a ciertas patologías. Por ejemplo, si en el líquido encuentro predominantemente la celularidad linfocitaria o mononuclear, eso me tiene que orientar más a cuadros malignos o de tuberculosis. Si encuentro a predominio la celularidad neutrofílica, hablaré de más la sospecha de algo bacteriano, como una TBC o un derrame paraneumónico. Si encuentro una eosinofilia por encima del 10%, tengo que sospechar o evaluar si el paciente estaba expuesto a fármacos y está haciendo un cuadro de DRES, por ejemplo, asociado a ciertos medicamentos, la presencia de asbestosis o el derrame pleural en ciertas vasculitis como el Chur-Strauss, entre otros. Ahora, si mi pH está por debajo de 7.20, yo tengo que ir pensando que ese líquido pleural tiene comportamiento de un empiema o inicios de un empiema. Si está con tendencia a la alcanilización, hay que pensar siempre en una bacteria como el Proteus. Si el hematocrito del líquido pleural es más del 50% del sérico, eso es sugestivo de un hemotórax. Si la glucosa está por debajo de 3.4 o por debajo de 45, estamos hablando de infecciones como la tuberculosis o un empiema en donde hay bastante consumo de la glucosa. Los triglicéridos por encima de 110, estamos hablando de quilotórax. El colesterol, recuerden, por encima de 45, un exudado como tal. Podemos encontrar en pacientes con enfermedad pancreática que esté generando efusión pleural, la amilasa
la relación de la amilasa del líquido pleural sobre el sérico, sobre esa relación mayor a 1, entre otros. Uno de los componentes que usamos bastante para el estudio de tuberculosis es el ADA. Recuerden que el ADA del líquido pleural por encima de 35, otros laboratorios hablan de 40, es sugestivo de tuberculosis. Recuerden que también puede estar elevado en cuadros neoplásicos como el linfoma o situaciones de empiema, por ejemplo, pero el ADA en esos casos está extremadamente elevado. Entonces, cuando está extremadamente elevado, eso también nos tiene que llamar la atención, ¿ya? Respecto a la biopsia pleural, vamos a tomar las mismas consideraciones técnicas que acabamos de hablar para poder realizar la toracocentesis, pero en este caso, además de usar una aguja de jeringa de 18 o 16 French, vamos a usar una aguja mucho más gruesa, más o menos del grosor de un lapicero. Esa es la famosa aguja de Abrams, o también existe otra aguja llamada como la aguja de Kopp. Realmente vamos a hacer biopsia pleural en dos situaciones claras en nuestro medio, como las sospechas de neoplasias o la sospecha de una tuberculosis, que son las causas más frecuentes para indicación de una biopsia pleural. Las contraindicaciones de este van a ser en situaciones en donde el INR está por encima de 1.5, si las plaquetas están menos de 50.000, recuerden que para toracocentesis como tal es menos de 20.000, o el tiempo de protrombina sea menor al 50%, haya lesiones en la zona de la punción o haya poca expertise de parte del personal que vaya a realizar el procedimiento. Para esto, la misma lista de materiales que hablé hace un momento, pero vamos a agregar bisturí para poder hacer un pequeño corte para que ingrese la aguja de Abrams o la de Kopp. También vamos a usar seda, vamos a usar formol con cloruro en frascos determinados para poder recolectar las muestras de la biopsia que vayamos a hacer. Otra vez posicionamos al paciente en una posición sentada, apoyado sobre una mesa u otro semejante para poder exponer las costillas. Y aquí sí es importante esta posición, recuerden, incluso más que en la toracocentesis, porque vamos a usar una aguja bastante gruesa, entonces necesitamos evitar el riesgo de lesión del van. Entonces es importante el posicionamiento del paciente. Ya con esto, una vez hecho la identificación de la zona de punción, luego la limpieza y luego la anestesia local, vamos a hacer un pequeño corte de 0.5 centímetros con el bisturí número 15. Después de vamos a ingresar con la aguja de Abrams, como lo están viendo en la imagen, y una vez que estemos en el espacio pleural vamos a poder hacer la toma de las muestras de la pleura. Ya con eso vamos a poder mandar al estudio anatomopatológico para evaluar las sospechas patológicas que hemos estado planteando. Ok, dudas, preguntas, chicos. Hemos hablado de 3 procedimientos de bastante frecuencia en neumología que nos son de bastante utilidad para diferentes patologías y en alguna medida de forma terapéutica en ciertas situaciones. ¿Alguna duda o pregunta? Todo claro, doctora. Ajá. A ver, ajá. Primero, hay que identificar qué patología estamos hablando. Recuerden que tanto el asma como el EPOC son enfermedades crónicas, pero una revierte con broncodilatación y la otra no revierte. Ahora, el común denominador para ambos, en la exacerbación, vamos a hablar, cuando no exacerbación no infecciosa, o sea, exacerbación propia del cuadro como tal. En el caso del asma, que responde a la exposición a alérgenos u otros factores medioambientales que estimulan la broncoconstricción y que esto va a generar, pues, en el paciente tos, sibilancias, dificultad respiratoria, etcétera, que en los casos más serios puede llegar a desaturar, entre otros. En el caso del EPOC, que es una enfermedad netamente por exposición a tabaco u otros contaminantes medioambientales en su mayor frecuencia, también vamos a tener
en este caso no infeccioso, la exacerbación propia del EPOC también va a generar tos. En este caso sí es tos con flema. Recuerden que el paciente con EPOC, la tos suele ser bastante productiva, pero es una secreción mucoide, blanquecina, a veces ligeramente amarillenta. También va a haber broncoespasmo, también va a haber disnea según el estatus de la enfermedad del paciente. Esas dos es una forma de identificar, ¿no? Recuerden que el asma no genera tos con flema, es más una tos seca, es más una tos irritativa, hay broncoespasmo, hay sibilancias, hay atrapamiento de aire. En el EPOC es más tos con flema, ¿ya? Las bronquiectasias, por lo general, más que exacerbación, presentan sobreinfecciones. Un paciente con bronquiectasia habitualmente tiene tos con flema y a veces sibilancias, y por lo general, según la extensión y el tamaño de las bronquiectasias, lo vamos controlando con broncodilatadores por lo general, y según la extensión o el antecedentes de infecciones en el año, podemos dar terapia con antibióticos como la acitromicina de manera prolongada, no como medida terapéutica de una infección, sino como un inmunomodulador en el tiempo. Las bronquiectasias, más que hablar de exacerbación, se habla de procesos de agudizaciones cuando se infectan por una bacteria. Y la sospecha de infección viene cuando ya hay cambios en la secreción, son más abundantes, son más malolientes, cambian en la coloración, y eso nos puede orientar a la presencia de una infección en el contexto de la bronquiectasia. ¿Sí me deja entender? Ok, ¿alguna otra duda o pregunta, doctores?